Hoy vamos a entregar esta enseñanza que le he titulado Hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y vamos a navegar en diferentes escrituras. Para los que son bereanos y tienen un espíritu noble, pues aquí están todos los versículos que tienen que ver con el tema del evangelio predicado a todas las naciones. Y por este lado, todos los versículos que nacieron en el Salmo 110, el Señor lo pronunció a diferentes grupos de personas en un momento acerca de, justamente, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Y en Hebreos están todos estos, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 10, y vamos a ver todos estos versículos, pero están ahí anotados. En algún momento lo voy a borrar probablemente. Entonces vamos a ver que el Señor dejó establecido que todos sus enemigos deberían ser puestos por el estrado de sus pies y que Él no está haciendo nada más que esperar eso. En Hebreos, vamos a empezar por Hebreos por alguna razón. Capítulo 8, quiero leer. Hebreos 8:1 dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo 10 y versículos 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Ok, de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos, o sea, si esta palabra es verdadera, porque es verdadera, los cielos y la tierra van a pasar, pero lo que Él dijo se va a cumplir. Nada de lo que sale de la boca de Dios vuelve a Él vacía. Cuando dice el Señor algo, esa palabra se cumple. Entonces, el Señor de ahí en adelante, una vez que se sentó a la diestra de su majestad, entonces está esperando de ahí en adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ahora, ¿quién va a hacer que esto se cumpla? Vamos a ir al Salmo 8 también. Dos lugares especiales, el Salmo 110 y el Salmo 8. Vamos a ver quiénes son los que van a ir y vamos a ver que es la iglesia la que es encargada para hacer columna y baluarte de la verdad, la que tiene que llevar el estandarte hacia adelante y los puntas de lanza para conquistar lo que ya ha sido ganado. Ahora, también vamos a ver con qué autoridad vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar con el Salmo 110. Salmo 110. Vamos a leerlo todo, no es mucho, solo tiene 7 versículos. Ahora dijo a mi Señor, o sea, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de ahí es que salen todos estos versículos que acabo de escribir aquí. Perdón. Sí, a ver. ¿Dónde están? Efesios, todos estos que están acá. De aquí, de este Salmo 110 salen todos estos. Marcos 12:36, Lucas 20, 40, 42, 43, Hechos 2, 34, 1 Corintios 15, 25, Efesios, Colosenses, Hebreos. De aquí, dice, el Señor enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces quiero que subrayemos tu pueblo. Esa palabra, tu pueblo, es la nación santa, el linaje escogido, el real sacerdocio que Dios ha elegido. Estamos hablando de la iglesia. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
en la hermosura de la santidad. Es importante, lo recalco mucho, porque todo tiene que ser en términos legales. Si alguien se atreve o pretende colaborar, ser miembros corporativos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para ejecutar, o mejor dicho, ser agentes de que se cumpla esta palabra, y está viviendo en pecado, esa persona está totalmente fuera de orden, está indefenso, y el diablo lo tiene prácticamente enlazado a voluntad de él. Entonces, por eso es que en este Salmo 110, solamente 7 versículos, pero qué importante, se mencionaron tantas veces en la Escritura por el Señor y por los apóstoles. Son 7 versículos del Salmo, y se está viendo aquí en este momento qué incluye estos 7 versículos, los elementos importantes. Vemos allí el poder de Dios desde Sión, desde lo alto, va a enviar la vara de tu poder. Estamos hablando de la manifestación del Dios bendito, único, manifestado en carne, dominando a sus enemigos. Su pueblo se le ofrece voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Esa palabra quiero que quede subrayada en su memoria, porque la vamos a usar mucho. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, cuando vemos que se había profetizado y el Señor usó este pasaje, ¿cómo pues si David es su hijo le dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo pues le llama Señor? Entonces, el Señor estaba hablando a gente que no tenía entendimiento, pero que el Señor en su bendita misericordia ha sido paciente con nosotros. Porque todos hemos estado en algún momento ciegos, pero el Señor ha sido fiel, porque el Señor nos ha ido dando más y más entendimiento y más luz de su palabra, porque creo que la razón es que hemos siempre deseado hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Entonces el Señor en su misericordia nos ha venido entregando más luz de su palabra, más entendimiento. Entonces vamos a ir ahora a el Salmo 8. El Salmo 8 también es un salmo corto, pero es importantísimo. Cuando el Señor dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice que esto lo va a hacer de la manera que lo dijo, porque el Señor no le dio a los ángeles el privilegio de subordinar la tierra habitada, el mundo venidero, se la dio al hombre, como dice el Salmo 8. Eso lo vamos a ver ahora. Salmo 8, oh Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aquí el Señor hace referencia a las criaturas, a los niños. El Señor dijo que si no nos volvemos como niños no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y que si alguno quiere ser el mayor, tiene que humillarse como este niño. Entonces, una de las formas más prácticas para que el Señor se dé cuenta de que verdaderamente somos como niños es que podamos humillarnos y renunciar a todo lo que poseemos para ser realmente sus discípulos, y eso incluye nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras posiciones teológicas, y rendirlo todo a la voluntad de Dios, porque
queremos hacer lo que Él quiere. Esto es muy difícil para personas que pues están en el sistema eclesiástico, en el sistema evangélico cristiano, donde han estudiado en seminarios, el concilio evangélico los ha ungido para ser pastores, tienen un salario mensual, reciben los diezmos y las ofrendas y son asalariados. Entonces, la gente está acostumbrada a escuchar un mensaje, un evangelio tal y cual lo predican ellos, pero cuando Dios quiere entregar más, se ve limitado, y no porque Dios esté limitado, sino que nosotros no tenemos más espacio, estamos llenos. El Señor dijo que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. He venido a sanar a los enfermos, los sanos no tienen necesidad. El que dice que yo veo, yo entiendo, entonces, pues yo no vine por los ciegos, por los que ven, mejor dicho. Entonces, en este Salmo 8, también en estos 9 versículos vemos que hay factores o hay elementos importantes. Está hablando de gente con pureza, donde el Señor va a cimentar y fundar el poder y la fortaleza. Está hablando de su iglesia a causa de sus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Y acá está el versículo famoso donde se repite en Hebreos, capítulo 2. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y sabemos que cuando el libro de Hebreos habla de que qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho un poco menor que los ángeles. Se ha hablado y se ha enseñado mucho acerca de que el Señor vino en condición humana y los ángeles tenían una naturaleza más poderosa y el Señor se limitó a sí mismo. Pero es cierto que es verdad eso, pero aquí también es cierto que el Señor está hablando del hombre en sí mismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que le dijo Dios a Adán, que se enseñoree de las bestias, de los peces y de las aves, que se multiplique, sojuzgue la tierra y que se multiplique. Entonces, eso se lo dio al hombre, a Adán. Entonces, él, en representación de todos nosotros, como hombre, el Señor está hablando aquí a los hombres, porque le dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes y todo eso. Entonces está hablando del hombre en sí, no está hablando de Dios, está hablando del Señor. El Señor no necesita ovejas y bueyes o alimento de la tierra, está hablando del hombre en sí. Entonces cuando dice que es el hombre, y este hombre le has hecho un poco menor que los ángeles, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, no se puede discutir neciamente pensando de que solamente está hablando de Dios, del Señor Jesucristo. Cuando vemos en Hebreos, capítulo 2, porque justamente en todos estos versículos, en capítulo 2 de Hebreos, lo vemos también, lo hemos leído varias veces, pero es importante que capítulo 2, lo mismo. Dice, versículo 5. Vamos a ir un poquito del verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? O sea, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Cuando Él empezó su ministerio, dice la Escritura, que Él empezó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, las buenas noticias es de que Él está trayendo un mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que si te arrepientes, Él te perdona tus pecados con un solo sacrificio que Él tenía planificado hacer. Entonces, fue empezada esta predicación del Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, y dice, nos fue confirmada luego por los que oyeron, testificando Dios con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y quiero hacer un paréntesis en esta hora. Quiero decirle a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor en estos tiempos está con nosotros. ¿Cómo saber que está con nosotros? Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero algunos pueden pensar, sí, pero ya pasó el ayón, esa era donde el Señor juzgó a su pueblo y a los gentiles. Es verdad, pero cuando el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, es porque si nosotros existimos y estamos vivos y su Espíritu está en nosotros y se manifiesta de la manera como Dios lo diseñó, con señales, prodigios, milagros, sanidades y diversos repartimientos del Espíritu Santo, y nosotros sabemos y testificamos, y los que están pues aquí escuchándome, hay muchísimos que pueden dar testimonio que en nuestras reuniones se manifiesta justamente esto, la manifestación de Dios en medio de su pueblo, bautizando con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, profetizando, viendo sueños y visiones de ángeles ministrando. O sea, todas estas cosas que suceden en medio nuestro hoy es prueba de que el Señor está con nosotros. Entonces, en Hebreos capítulo 2, el versículo 5 dice, porque no sujetó. Esa palabra sujetó es upotazo, que tiene que ver con ponerlo bajo una autoridad, someterlo. Dice, no sujetó a los ángeles, dice, el mundo venidero. Entonces, cuando leemos esto bien rápido, no entendemos, pero aquí lo que está diciendo que Dios no le dio a los ángeles el privilegio y la autoridad y el derecho de sujetar a la tierra habitada, porque esa palabra mundo es la palabra oikoumene. Lo voy a leer mejor. Esa palabra la escribí acá. Esa palabra, a ver cómo está, oikoumene, que significa tierra habitada. O sea que Dios no le dio a los ángeles el privilegio para que ellos, o sea, los ángeles, sujeten, dominen, reinen, controlen o esté bajo su subordinación la tierra habitada, el mundo venidero. Se la dio al hombre. Repito, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Está hablando del hombre. Como lo leímos en el capítulo, no me acuerdo, el Salmo 8, lo leímos todo. Entonces, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí vemos ya, pues sí, al Señor Jesús en su naturaleza, en la condición, como dice la palabra, Dios fue manifestado en carne. Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y estando en la condición mortal de siervo, en la condición en que podía su cuerpo gustar la muerte, pues gustó la muerte por todos nosotros. En esa condición mortal, en esa condición humana, es que ahora sí se refiere a él, porque el Salmo también dice que es el hombre y el hijo del hombre.
Dos cosas. Entonces vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles y lo especifica. Porque el Salmo 8 estaba hablando del hombre pues que dominaba sobre los peces, los bueyes, las fieras, los aves y los peces y todo lo demás. Pero aquí especifica y pone el nombre. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea que el Señor nos hizo participantes de su gloria. Perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos, o sea, el Señor Jesús llama a su iglesia, llama a sus hijos, sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que hay algo legal al ser raza humana, al ser la creación de Dios con carne y con sangre. Él tenía que también participar de lo mismo, carne y sangre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, al no heredar el reino de Dios, era mortal. Gustó la muerte, como dice acá, para destruir por medio de esa muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero aquí el punto más importante, lo que nos interesa para el tema que traemos, es de que cuando dice que es el hombre, todo lo pusiste bajo el estrado de sus pies, cuando habla el Salmo 8 acerca de todo lo que le entregó al hombre. Entonces está hablando de una potestad, de una exousia que fue entregada por Dios al hombre, al punto que se pone al mismo nivel del hombre, en el sentido de que nos llama hermanos, que nos hace participar de su gloria. Entonces, ahora en este tiempo, como dice Hebreos capítulo 10, que lo hemos leído, de aquí en adelante está esperando ¿qué? Que todos sus enemigos estén bajo sus pies. ¿Cómo se va a lograr eso? Vamos a ir allí. Quería decir también esa palabra griega, lo hiciste un poco elato, un poco menor. Esa palabra menor es elato, y esa palabra elato tiene que ver en rango e influencia. O sea, le hiciste un poco elato, un poco menor en rango y un poco menor elato en influencia. Entonces, Dios no le dio a los ángeles el poder y la autoridad sobre el mundo venidero, o sea, la tierra habitada, que esa es la palabra que leí hace un momento, hoy koumené. Lo voy a leer, escribir aquí. Esa palabra, el mundo venidero, es oikoumené. El mundo venidero es una palabra oikoumené que significa tierra habitada. Tierra habitada. O sea que Dios no le dio a los ángeles el derecho de enseñorearse sobre el mundo venidero, sobre la tierra habitada. Se la dio al hombre.
se la dio al hombre. Los ángeles simplemente son ministros en favor de los herederos de esa tierra habitada, de esa nueva tierra, de esos cielos nuevos. Los ángeles simplemente son llamas de fuego, ministros del Dios Altísimo que ejecutan y cumplen la orden de su palabra, la cual la iglesia puede participar de todo eso cuando se hace bajo la autoridad delegada correcta y con el dunamis y el poder que Dios da como respaldo. Entonces vamos a seguir hablando y quería decir que cuando el Señor dijo en Mateo 24, verso 14, estamos hablando del famoso pasaje en Mateo, famoso capítulo de Mateo donde le hacen las preguntas sus discípulos. Pues cuando el Señor le dijo, ves todo esto, no quedará piedra sobre piedra, y ahí fue que hicieron la gran pregunta, ¿cuándo va a ser esto? Les empieza a hablar y en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y esa palabra nación es la palabra etnos. En el hebreo las palabras gentil son goyim. Los goyim, las naciones, y en el griego la palabra naciones son etnos, étnicos en su derivación, pero esa es la palabra para naciones. Y el Señor dijo que será predicado el evangelio en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, etcétera, etcétera, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. Eso ya hemos hablado de ese tema. Pero el Señor no está fuera de contexto, está hablando a la gente que lo está escuchando en ese momento. Y Él dijo que ese evangelio, este evangelio que estoy predicando, el del arrepentimiento, va a ser predicado a todas las naciones. En Marcos capítulo 13, el verso 10, lo mismo. Es necesario, está hablando a sus discípulos en el mismo contexto, versículo anterior, miren ustedes por vosotros mismos, porque os entrarán a los concilios, en las sinagogas les azotarán, y delante de los gobernadores y los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. O sea, eso se cumplió evidentemente en la vida de los apóstoles, en la vida de sus discípulos. Está registrado en el libro de los Hechos, está registrado en los libros de la historia secular. La persecución de la iglesia, etcétera, se cumplió. Y aquí, en ese contexto que les dice, miren por ustedes mismos porque van a padecer para dar testimonio. Y dice allí, en ese contexto dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren, no se preocupen lo que van a decir, no lo penséis, no lo piensen, no se preocupen. En aquella hora, el Espíritu Santo les dará palabra. Entonces, en ese contexto de lo que dijo el Señor Jesucristo, se me viene otro versículo más. La gran encomienda, Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. O sea que el Señor habló una palabra y podemos ver que en todos estos versículos, empezando Romanos 1:5, Romanos capítulo 10, Colosenses 1, Colosenses 1:23, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 testimonios, lo que dijo el Señor en varias oportunidades, pero en este caso 2 testimonios en Mateo y en Marcos. Hay 6 testimonios que eso se cumplió. Y para los que les cuesta un poco porque
es difícil a veces. Vamos a recorrerlo rápido. Romanos 1:5. Romanos capítulo 1, verso 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a Romanos capítulo 10, versos 17 y 18. 10, 17 y 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está hablando el evangelio. Pero no digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras sus palabras. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 6. Colosenses capítulo 1, 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Así como a todo el mundo y crece. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. O sea, otra vez está hablando de la predicación del evangelio, este evangelio. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, o del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, cuando vemos Romanos capítulo 16 también, Romanos capítulo 16, versos 25 y 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, nuevamente, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Ahora, o sea, cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, está diciendo, se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Esa palabra, a todas las gentes, a todos los etnos, a todos los étnicos, a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria. Entonces, cuando vemos que en Apocalipsis capítulo 14, porque esa palabra que habló el Señor en Mateo 24, en Marcos 13 y en otros pasajes, se tenía que cumplir porque es necesario. Es necesario. Entonces, si a alguien le queda duda, en Apocalipsis capítulo 14, dice que en medio del cielo vi volar un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora estamos hablando de qué juicio. Y yo sé que hay algunas personas que pues tienen sus comentarios, algunos hablan en privado, otros dicen, bueno, no quiero hablar mal y no quiero contradecir, no quiero decir que estás equivocado, Pastor Felipe, pero no estoy de acuerdo y etcétera. Que antes enseñamos una cosa y antes enseñamos otra. O sea, una cosa quiero decirle aquí delante de mi Padre Dios que está en los cielos, algo que no ha cambiado en absoluto, es el mensaje eterno del evangelio, es el mismo. Nunca lo hemos cambiado, nunca lo hemos diluido, siempre lo hemos empezado a predicar y estamos predicando el mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Las buenas noticias del evangelio es que si nos arrepentimos, creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona y nos da vida eterna. Es el arrepentimiento para el perdón de pecados. No es de otra manera. Entonces, en nada hemos cambiado con respecto a eso y no vamos a cambiar. Y es más, voy a hacer un paréntesis un poco amplio
Y voy a citar la escritura con respecto a este tema. Yo quería hacer una enseñanza aparte acerca de este tema, el arrepentimiento para perdón de pecados, pero ya que he mencionado esto de una manera natural, entonces tengo aquí como una veintena de versículos bíblicos que hablan de lo mismo, pero quiero subrayar 2 o 3. Dice Hechos capítulo 17, verso 30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas las partes que se arrepientan. Dice Lucas 24, 46 y 47. Esto es lo que está escrito, les explicó el Señor Jesucristo, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día y en su nombre se predicaran 2 cosas, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Dice, y un siervo del Señor no debe ser contencioso, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Dice, y así humildemente debe corregirlos a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. O sea, hay una condición para conocer la verdad. Dice, les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa o del lazo del diablo que los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. O sea, hay una condición. El evangelio eterno que este servidor predica, este es el evangelio que predicamos, no hemos cambiado en ninguna manera. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos está cerca. Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas 3:8, produzcan frutos y que demuestren arrepentimiento. Entonces, ahora, hay un versículo bien importante. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice la palabra literalmente, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. O sea que, pues de 20 y pico de versículos que tengo aquí, donde es todo lo que hay, hasta en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo 18, dice, yo no quiero la muerte del que muere, conviértanse y vivirán, afirma el Señor omnipotente. Ni aquí hablar del Salmo 51. Entonces, segunda de Pedro 3:9, el Señor tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, que nadie muera, que nadie se condene por la eternidad. El Señor tiene paciencia. Estoy leyendo segunda de Pedro 3:9, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, este tema escatológico de la cronología y el orden que vivimos, simplemente el Señor nos ha dado más luz. Lo he dicho muchísimas veces, hermanos, iglesia querida, yo estoy igual que ustedes, estoy en el mismo camino, estamos caminando juntos. La meta, como dice la palabra de Dios, tenéis como fruto vuestra santificación y como fin, la meta final es la vida eterna. Pero para la meta final, en el camino es la santificación. De eso hablamos, eso predicamos, eso enseñamos. Ahora el Señor en ese caminar nos ha dado más entendimiento de su palabra y nos demanda mayor humildad, porque ahora sí que vamos a tener que escudriñar las escrituras con más cuidado y ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos a quién le está hablando, a sus discípulos o a nosotros. No, Dios nos habla a nosotros. No, ya sabemos eso. Dios es capaz de hablar hasta una burra o a un gallo. Estamos hablando de que cuando leemos y escudriñamos las escrituras, las cuales el Señor nos mandó
y nos sugirió, nos dijo, como lo dijo, escudriñar las escrituras. Y cuando las escudriñamos, nos sumimos allí y queremos estar allí cuando el Señor habló, pero tenemos que reconocer que Él estaba hablando a cierta gente que estaba en su presencia. Y cuando lo leemos así, de esa manera, no podemos ser necios y pretender interpretar las escrituras como nos dé la gana. Es verdad que podemos aplicar, interpretar las escrituras para nuestro tiempo, por supuesto que sí. Hay principios divinos que las interpretamos o las aplicamos para nuestra vida, por supuesto que sí. Pero cuando necesitamos estar completamente seguros de lo que dijo el Señor, cómo lo dijo, a quién lo dijo, en qué momento y por qué lo dijo, entonces no queda otra que aceptar. Y eso demanda mucha humildad para reconocer que toda la teología que estuvimos hablando, predicando y escuchando por años no estaba muy exacta. Estamos hablando que el evangelio, el Señor mandó a que se predicara a todas las naciones. Aquí están todos los testimonios que así se hizo. Entonces alguien dirá, pero hay gente que no ha escuchado. Ya sé eso. No importa. Hubo un momento en que todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas y todos, hubo un momento porque el juicio tenía que venir, el juicio que habló en Mateo. ¿Cuándo va a ser todo esto y la destrucción y todo? ¿Cuándo va a ser? Para que venga ese juicio, el Señor lo tenía que hacer legal y hubo un momento en que bajo toda la creación fue predicado el evangelio y fue suficiente para el Señor. Entonces, todas las naciones han sido predicadas en su momento en el tiempo pasado. La historia está partida en un antes y en un después. Todo tiene que ser legal. Hoy día no hay excusa. Estamos en el año 2025 en el calendario gregoriano, después de Jesucristo. Sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean ateos, sean musulmanes, sean enfermos mentales, lo que sea. Estamos en el año 2025. Que los chinos tienen otro calendario, no me interesa. Que los judíos tienen otro calendario, no me interesa. La historia se partió porque hubo un antes y un después. El evangelio fue predicado y es legal. Las naciones se enteraron en su debido momento. Entonces, ahora no es el tiempo de evangelizar. Pues presten atención a lo que estoy hablando. No voy a hacer que alguien saque estas palabras fuera de contexto y empiece a hablar de estupideces. Porque hay mucha gente que habla y como no tiene nada que refutar bíblicamente, pues lo único que dicen, no estoy de acuerdo, que esa verdad, me mandan a leer a Mateo, que tienen que leer Mateo. Padre Santo. Estamos hablando en qué momento del tiempo estamos viviendo, en qué aión, en qué era, en qué límite de tiempo estamos. Lo he dicho muchas veces últimamente, estamos en el momento del gran engaño. Estamos en el momento en que Satanás salió a engañar y todo lo que estudiamos desde kindergarten, pues todo es una mentira, todo es una manipulación. Todo es un adoctrinamiento para un sometimiento de nuestras mentes, de nuestras voluntades y de nuestros espíritus al espíritu que gobierna en la potestad del aire. Entonces, no es el tiempo para salir a predicar a todas las naciones. Obviamente es evidente que eso no está sucediendo. Es evidente que quizás en décadas pasadas hubo avivamientos, sí, es verdad, pero al nivel que el Señor mandó. Nunca más. Nunca más. Entonces no estamos ahora en ese tiempo de evangelizar, es el tiempo de destruir
es el tiempo de destruir al enemigo de Dios y a toda su fuerza en la dimensión espiritual mediante la declaración de la verdad con autoridad, demandando la ejecución de esa destrucción para arrancar de raíz, destruir desde el fundamento, derribar toda fortaleza que se resista para arruinar todos sus proyectos del enemigo, todos sus planes futuros que tenga, con todos sus príncipes, autoridades y ejércitos de maldad, de perversión, de miseria, de muerte, de enfermedad y de engaño. No pregonando al mundo ni a la gente sin Dios, sino en la unidad de la iglesia que se junta para orar, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Estamos hablando de que no debemos compartir, no debemos predicar, no estoy hablando de eso. Hay que testificar siempre, tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, por supuesto que sí, pero no de la manera de la comisión original cuando el Señor dijo, vayan por todo el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa palabra se cumplió y se va a cumplir. Ya el mundo sabe que hay un antes y un después. Eso es suficiente. Hoy la iglesia es el agente que lleva la bandera y el estandarte hacia adelante. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Juntándonos, orando con entendimiento, en oración ferviente, llena de fe, en intercesión, en la dimensión espiritual, tratando con los espíritus las tinieblas y no con las personas de carne y sangre, sino contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes, en dimensiones astrales, en esos portales por donde entran y salen estos demonios para robar, matar y destruir a las gentes en todas las naciones, gentes indefensas que no tienen el conocimiento de la verdad. Y de esta manera, sí, en esa clase de oración, destruir las puertas del infierno y todo lo que haya detrás de esas puertas y de todo lo que quiera resistirse. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo en que Dios está sentado, de ahí en adelante se sentó y está esperando que todos sus enemigos estén bajo sus pies. ¿Y quién va a hacer eso? La iglesia. ¿Qué es el hombre? El hombre fue el diseñado para hacerlo. Somos hermanos del Señor. Es más, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Demandando, exigiendo con autoridad y sin dudar que las tinieblas se sujeten y obedezcan las órdenes que se les da en plena certidumbre de fe, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de nuestro Señor, con la autoridad que Él declaró en Lucas 10:19, por ejemplo, cuando Él dijo, he aquí os doy potestad, autoridad y exousia para hollar y destruir serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os hará daño. Con la autoridad de la palabra del Señor que dijo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho, con esa autoridad. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Vayan, yo estoy con ustedes. Y la manifestación de que Él está con nosotros es evidente en nuestras reuniones, porque los dones, los repartimientos del Espíritu Santo se siguen dando. Hay gente que cree que está muy bien y nos critica, pero nunca hay manifestación del poder y de la gloria de Dios, y nunca Dios les habla de la manera que Él dijo que iba a hablar. Lenguas, interpretación de lenguas, profecía, visiones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Nunca pasa eso. Oh, no, eso ya pasó. Como no lo experimentan, no tienen la humildad para decir a Dios, Señor, capaz que eso es cierto, capaz que eso es verdad. Ciegos y guías de ciegos. Entonces, estamos hablando que la autoridad viene de parte del Señor. Él lo dijo, todo lo que pidieren al Padre, yo lo haré. Todo lo que pidieres, yo lo haré, dijo el Señor, en mi nombre. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a hacer todo esto? ¿Quién nos dio la autoridad? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él nos iba a respaldar.
solo cuando penetremos la superficie de lo natural podremos saquear el botín y luego veremos la manifestación de la victoria en las vidas de las personas, en las familias, en los pueblos, en las naciones, y Dios añadirá los que han de ser salvos. Debemos observar y discernir en lo natural qué está pasando. Debemos discernir qué está pasando, pero debemos batallar en lo espiritual. O sea, tenemos que ver qué está pasando en nuestra nación, en la gente, qué es lo que se está moviendo. Pero la batalla tenemos que hacerlo en la dimensión espiritual, en lo invisible, aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Ahí es donde tenemos que hacer la batalla. Estamos viviendo la recta final, el cual es el día de la resurrección final de todos los muertos, cuando la muerte misma será juzgada, condenada y destruida para siempre. Por tanto, procuremos con diligencia hacer la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestra vida, teniendo paz entre nosotros, paz en nuestros corazones, porque el Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo hasta el fin. Ahora quiero, para terminar, dar un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Ejemplo práctico en una batalla real, cuando hacemos guerra contra el reino de las tinieblas. Y quiero ir a Efesios. Efesios, capítulo 1, verso 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, iglesia, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La supereminente grandeza de su poder. ¿De su poder qué? Para con nosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. Efesios capítulo 3, 2 testimonios, verso 20. Y aquel que es poderoso, ¿con qué autoridad vamos a ser participantes de lo que Dios está haciendo? Con la autoridad, con esa autoridad, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder, según el poder que actúa en quienes nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia, la que está gloriosa, la que está sin mancha y la que está sin arruga, la que Él conoce. Entonces, en un ejemplo práctico, en la batalla real, cuando hacemos la guerra contra el reino de las tinieblas, estamos hablando de que tenemos que mirar, discernir lo natural. ¿Quiénes son estas lagartijas, estas serpientes, estas víboras, estos agentes del diablo en lo visible que causan pestes, que causan enfermedades incurables? Empezando con los niños que nacen. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son las caras? Entonces tenemos que mencionar nombres y apellidos de esas potestades visibles, sean presidentes, jueces, científicos, políticos, reyes, magnates, filántropos, brujos, hechiceros, gente de influencia, de poder, que operan respaldados por los demonios. Tenemos que identificarlos en lo natural. Entonces, no voy a mencionar sus nombres. No necesitan escribir ni mencionar. O sea, hay uno. Wow. Voy a empezar por el otro mejor. Hay una serpiente apestosa que tiene fundaciones. Su hijo es un abierto sodomita. Ni gastando millones y millones al día no acaban su fortuna. Tienen fundaciones, empobrecen a los países, han llevado a la usura, a la máxima expresión de la capacidad que la usura puede llegar, destruyendo vidas, destruyendo países y naciones. Por ejemplo, esta serpiente hasta ahora no se muere. Ya tiene como 100 años. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es increíble, pero en este momento se me ha olvidado el apellido de este tipo de lentes. Este hombre que usa lentes, bendito Dios, ¿cómo se llama? Padre Santo. Hay un tipo que usó mucho esto. Su nombre empieza así. Identificarlos. Conoces al hechicero que para haciendo un montón de maldad, pues pronuncia su nombre. Gente de influencia. Gente que son capos, son jefes de la muerte. Y todas estas gentes se amparan de los demonios, le rezan a la Santa Muerte y a todos los demonios y a todos los santos que puedan haber. Lo dije la otra vez. Encontraron en México un lugar donde pues desaparecían porque incineraban todos los cadáveres. Lo único que quedó es puro polvo y los zapatos de la gente. Ni las autoridades, ni los militares, ni los políticos, ni la policía descubrió ese lugar macabro. Fue gente del pueblo buscando a su familia, buscando a sus hijos, que dicho sea, fueron cientos de miles en México. ¿Quiénes son esta gente que le ora a la Santa Muerte y a todos sus demonios? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos el poder y la autoridad delegada por el Señor para destruir todo eso, pero tenemos que hacerlo con nombres propios. Y si no conoces sus nombres, decláralo de una manera para que sea legal en la oración. Gente de influencia, gente de poder, gente que corrompe los aires, políticos corruptos que reciben dinero y son chantajeados en todas las naciones para que no puedan hacer lo correcto. Pronuncia sus nombres a todas las potestades y a todos esos demonios que los controlan a través del chantaje, del temor. Puedes empezar a batallar contra esos demonios. Entonces hay que declarar que sean expuestos a la luz, que sus planes se trunquen,
que se caigan, que sean cancelados, estorbados y destruidos, que todas las autoridades delegadas por el diablo sean destruidas en el nombre de Jesús y caigan aplastadas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. A todos los que se protegen de demonios para tener éxito, suerte y dominar a las personas, familias, barrios, pueblos, ciudades y naciones, por medio de hechicería, brujería, pactos satánicos, sacrificios humanos o de animales, sacrificios de sangre, sacrificio de niños, a todos ellos con nombres propios, y si no lo saben, igual, identifíquenlos con las palabras correctas y apropiadas para que sean atados y ligados e incluidos legalmente en nuestra oración declarada. Permitan, por último, al Espíritu Santo del Señor que los guíe en la oración. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bendito sea su nombre. Estamos viviendo en el tiempo en que la iglesia va a tener que penetrar la superficie y llegar aquí abajo. Pero observar lo que se mueve en el exterior, pero batallar allá en lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por habernos dado este tema. Espero que esto les sirva para que se posesionen de la posesión y de la herencia que ya nos ha sido entregada. Sean bendecidos.